Entonces, ¿cómo interpretamos los resultados? Si el ingreso es mayor que el egreso, lo que significa que tomé más líquido que el que elimino, ¿sí? Hablamos de balance positivo. Siempre balance positivo es que queda líquido dentro del cuerpo. Entonces, esa persona va a tener una hipervolemia. ¿Mm? Esa es la primera etapa. Si se sostiene, van a aparecer los edemas, ¿Mm? y problemas subsecuentes por un exceso de líquido en el cuerpo. ¿Mm? Lo primero van a ser los edemas palpebrales, en miembros inferiores, que van a ser muy visibles. ¿Mm? Que el edema en sí no es, en ese punto no es un problema, pero cuando el edema se convierte en un edema pulmonar, ahí sí tenemos un problema, porque no vamos a poder respirar. ¿Mm? Si el balance nos da que el ingreso es menor que el egreso, ¿sí? Les doy un ejemplo. Resulta que cualquiera de ustedes se va a caminar a la montaña. Y se llevó nada más que una botellita de 250 mililitros de agua. Y está todo el día caminando. Entonces, el ingreso va a ser de 250, pero el egreso va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque va a tener micciones, o sea, producción de orina, aunque no orine, aunque no la elimine hacia afuera del organismo, la producción de renal es constante. Entonces, va a haber producción de orina, va a haber egreso. ¿Mm? Van a aumentar las pérdidas insensibles porque va a transpirar mucho. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener un balance negativo. Lo primero que se va a manifestar es la hipovolemia. ¿Mm? ¿Y la hipovolemia cómo se manifiesta? Todos los signos de deshidratación. ¿Mm? Mucosas secas, piel seca, ¿sí? Disminución del ritmo diurético, menos. ¿Por qué? Porque la arteria renal baja su presión por la hipovolemia y va a haber menos eliminación menos filtrado glomerular. Entonces, fíjense lo nocivo que es este tipo de desbalance, un balance negativo. ¿Mm? Lo esperable es que el ingreso y el egreso sean similares. Es poco probable que sean exactamente iguales. Yo no voy a tomar 1000 y elimino 1000. ¿Mm? Va a haber una diferencia. 50, 100 mililitros. No, no va a ser significativa. Hablamos de que voy a estar euvolémico. ¿Mm? Eso va a ser lo esperable, lo normal, si se quiere llamar de alguna forma. Esto es lo que queremos que le pase a todo el mundo. ¿Mm? Fíjense, estos resultados siempre se analizan con la clínica, con la situación clínica del paciente. O sea, fíjense, hablamos de, bueno, no hablemos de la euvolemia, el paciente no debería, o la persona no debe manifestar absolutamente nada anormal, todo dentro de lo esperable. Pero si el balance es negativo, ¿sí? La clínica va a ser la clínica del deshidratado. En estados críticos, la deshidratación nos va a dar hipotensión severa, desorientación, convulsiones. ¿Por qué? Porque junto con el líquido también se pierden sales. En el caso de la hipervolemia, vamos a tener distintos tipos de edema en principio, que de acuerdo a la ubicación de esos edemas,
y a la localización y al tamaño de esos edemas, va a ser el problema que tenga el paciente. ¿Mm? Esto también se va a corroborar en modificaciones en los resultados del laboratorio. ¿Mm? ¿Qué pasa con el paciente con métodos depuradores extrarrenales? O sea, los pacientes en diálisis. Hay que hacer otra hoja de balance. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este paciente se le va, este paciente no tiene una diuresis fisiológica. Tiene un filtrado forzado, ¿sí?, extracorporal, y la eliminación de líquido también va a depender de ese sistema extracorporal. Entonces, se va a medir hacia el aparato. ¿Mm? O sea, en realidad estamos controlando al paciente, pero decimos, este aparato, necesitamos que filtre tanto, necesitamos que le saque tanto líquido al paciente. ¿Mm? También esto se tiene que correlacionar con la clínica. O sea, si una persona, hablemos de una insuficiencia renal, paciente que se dializa día por medio, resulta que ese proceso de depuración extrarrenal se realiza en un tiempo ya establecido. No es como el paciente, no se puede llevar al paciente y bueno, decir, bueno, tenemos 15 minutos para sacarle, les digo cualquier cosa, 3 litros de agua, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente tiene? No, el paciente se le saca en forma paulatina porque lo acumuló en 48 horas. ¿Mm? Entonces, esto va a exigir una hoja de balance aparte. Hasta acá, ¿sí?, vamos con paciente con la hoja normal. ¿A qué paciente se le hace el balance hidroelectrolítico? A todo paciente internado. Se le debe hacer a todo. ¿De quién es responsabilidad? De ustedes. Enfermeros, de ustedes. ¿Mm? Un buen enfermero lo tiene que hacer siempre. No depende, esto no depende de una indicación médica. Esto lo tenemos que hacer. Nadie nos tiene que indicar esto. Es como el control de signos vitales. Nadie tiene que escribir en una historia clínica, o sea, realizar control de signos vitales. No, lo tenemos que hacer porque es parte de la valoración. Esto también es parte de la valoración. ¿Mm? Porque si no, no vemos cómo está evolucionando nuestro paciente. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Se durmieron? No, no. ¿No, no? El cálculo de goteo nos va a poder ayudar a determinar en forma precisa el volumen de la solución que vamos a administrar, la velocidad de infusión, el tipo de gotero utilizado o a utilizar, y el tiempo que va a tardar la infusión. Todo eso de un simple calculito. Es fundamental que ustedes lo conozcan. Es fundamental que ustedes lo dominen, lo manejen, ejerciten con ese cálculo. Acá lo llevo a segundo año del secundario. ¿Mm? Una simple ecuación. La fórmula de cálculo de goteo es solo una ecuación, de las cuales los factores son el volumen a administrar, expresado en mililitros, el factor goteo, el tiempo, expresado en minutos, y las gotas por minuto. Entonces, podemos decir que el volumen a administrar por el factor goteo sobre el tiempo en minutos
es igual a la cantidad de gotas por minuto. ¿Mm? Cuando nosotros vemos un perfus, ¿sí?, vamos a tener que poder identificar qué tipo de perfus es. Hay perfus que van a dar una gota, ¿sí?, una gota grande, más voluminosa. Esos perfus se llaman macrogoteros. Y hay otros perfus que son más pequeños, o sea, el tamaño exterior es igual, lo que cambia es esta parte, y dan una gota mucho más pequeña. Esos son microgoteros. En rasgos generales, los macrogoteros se utilizan para administración de soluciones en adultos, ¿sí?, sus pacientes, los adultos, en adultos mayores. Y para el caso de adultos, los microgoteros se utilizan con drogas, ¿sí?, que pueden ser vasoactivas o que necesitan ser administradas con mayor precisión. Ustedes en fármaco habrán visto o verán que hay medicaciones que necesitan ser administradas con mucha precisión. Entonces, en ese caso no vamos a usar un macrogotero, porque tiene mucho margen de error. Vamos a pasar a un microgotero. El microgotero también se puede utilizar en planes de hidratación para bebés, neonatos, niños pequeños, ¿sí?, de poco peso, donde el volumen de líquido a administrar también tiene que administrarse con mucha precisión. Esa es la utilidad del microgotero en relación al macro. Tiene mayor precisión en la administración del fluido que se está perfundiendo. Teniendo en cuenta que a veces podría tener algún tipo de medicación. Entonces, en función de qué tipo de gotero es, si es macro o si es micro, existen dos posibilidades de factor goteo. El factor goteo de macro es 20, así, 20. ¿De dónde sale eso? De que 20 macrogotas equivalen a 1 mililitro. De ahí salió. Entonces, el macrogotero tiene el mismo orificio que un gotero de paracetamol de niños o de gotas para los ojos. Entonces, 20 gotas administrado con ese gotero o con el gotero de medicaciones como podría ser el budesonide o alguna de esas drogas, 20 gotas van a equivaler a 1 mililitro. El microgotero, para el caso del microgotero, vamos a tener que pasar a 60 microgotas para 1 mililitro. De ahí sale ese factor goteo de la fórmula. Entonces, si yo uso macro, factor goteo 20. Si uso un micro, factor goteo 60. Esto es para que lo entiendan de dónde sale ese numerito que parece no tener un origen. Vamos a hacer una aplicación de la fórmula. Vamos a tomar, yo les dije que podíamos calcular muchas cosas acá. Podemos calcular el volumen, podemos calcular el factor goteo. Si yo saco el factor goteo, sé qué tipo de gotero voy a usar. Puedo calcular el tiempo o puedo calcular la cantidad de gotas por minuto. Entonces, situación número 1. ¿Se desea saber cuántas gotas por minuto deberemos perfundir
200 mililitros de solución para que pasen en 30 minutos con un macro gotero. Esa es la situación número 1. Yo quiero saber cuántas gotas por minuto de un volumen conocido en un tiempo conocido. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo que el volumen es 200 mililitros. Tengo que es macro gotero, por lo tanto, el factor goteo, ¿cuánto es? 20. 20. Perfecto. Y tengo el tiempo. Necesito saber a cuántas gotas por minuto lo pongo. Esto es una situación común. Usted le dice, bueno, pasale eso, 200 mililitros de lo que sea en 30 minutos. Ah, ¿y a cuántas gotas? Jamás un enfermero que se especie hacerlo sale a preguntar eso. Lo calcula. Toma la fórmula y hace esto. Tenemos la fórmula que dice que el volumen por el factor goteo sobre el tiempo en minutos es igual a las gotas por minuto, ¿no? Entonces, reemplazo con los valores que yo tengo. El volumen es 200 mililitros, el factor goteo es macro, así que es 20, y divido por 30. Resuelvo, y me da 133,33 gotas por minuto. Como no puedo contar 0.33 gotas por minuto, el resultado va a ser 133 gotas por minuto. ¿Se entendió? Sí, profe. Si voy muy rápido me avisan, ¿eh? Sí, profe. Vamos al ejemplo número 2. En el caso número 2 se desea saber qué tipo de gotero se usará para pasar 240 mililitros de infusión en 6 horas a 40 gotas por minuto. Entonces, tengo la fórmula, ¿qué datos tengo? El volumen, el tiempo, que yo lo tengo en 6 horas, y lo tengo que llevar a minutos. ¿Sí? Por lo tanto, 6 horas son 360 minutos. ¿No? Hola. Y a 40 gotas por minuto. El goteo ya lo tengo. Necesito saber si es macro o micro. Necesito saber el factor goteo. Por lo tanto, tomo la fórmula, ¿sí? Fórmula original, reemplazo los valores que tengo. 240 mililitros sobre el tiempo, acá está la incógnita, que es el factor goteo, y son 40 gotas por minuto. Despejo la fórmula, ¿sí? Dejo factor goteo solo, paso el 240 que estaba multiplicando dividiendo, ¿tá? Y 360 que estaba dividiendo lo paso multiplicando. Digo que 40 por 360 sobre 240 es igual a 60. Por lo tanto, ¿qué tengo que usar? Un microgotero. Vamos a la otra posibilidad. El tiempo. Deseo saber cuánto va a tardar en perfundir 100 mililitros de solución a 7 macrogotas por minuto. Tengo la fórmula, tengo los datos. Datos volumen. Sé que son 7 macrogotas por minuto, o sea que el factor goteo es macro, es 20. Y la velocidad de perfusión es 7 gotas por minuto. Tengo la fórmula, reemplazo. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Una vez que reemplazo, tengo que pasar el tiempo acá, ¿sí? Multiplicando, y el 7 lo paso acá dividiendo. Entonces, despejo el tiempo, resuelvo y me va a dar que el tiempo para perfundir va a ser de 286 minutos. 286 minutos yo lo tengo que pasar a horas. Entonces, lo convierto 286
equivale a 4 horas 46 minutos. ¿Mm? Última posibilidad. Deseo saber qué volumen se perfundirá en 25 minutos usando macrogotero a 42 gotas por minuto. Planteo la fórmula, identifico los datos que tengo. ¿Mm? Mi incógnita es el volumen. Tengo la fórmula, reemplazo dentro de la fórmula, despejo, ¿sí? Y resulta que el volumen a perfundir va a ser 52,5 mililitros. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿No fui muy rápido? Después yo les voy a pasar ejercicios para resolver de esto, porque ustedes tienen que manejarlo con mucha fluidez. ¿Mm? Y lo que sí les voy a exigir que lo resuelvan siempre con la fórmula. Esto también se podría resolver por regla de 3 simple. Pero ¿qué pasa? Es muy largo el proceso. Y hay más posibilidades de error. Y una de las cosas que tienen que ustedes lograr como enfermeros es disminuir su tiempo de trabajo, optimizar los resultados de las cosas que hacen, ¿no? No solo el PAE nos optimiza. Cosas como estas, estos conocimientos, también nos optimizan, porque este cálculo ustedes lo hacen en 2 minutos. ¿Mm? Y una regla de 3 simple les va a llevar más tiempo. Y cuando estén en una sala con un paciente, los tiempos para hacer este tipo de cosas son menores. En general uno necesita más tiempo para estar con el paciente, haciendo actividades. ¿Alguna duda? ¿O se fueron a dormir? No, profe. ¿No? Ninguna duda. No. Con esto terminamos.